tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo. Lo primero que pregunto es si se escucha bien, ¿sí? La mesa de algún modo plantea iniciar un debate en relación al tema de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Entendemos que es un proceso sumamente complejo y sumamente crucial para nosotros como sociedad. Un poco el modo que encontramos de darle impulso al debate es dándoles unos minutos para la exposición a quienes llevan adelante las querellas. Ahora voy a ir pasándoles la palabra y luego vamos a hacer un debate abierto en torno a lo que entendemos tiene dos ejes de discusión claramente diferenciados. Por un lado, hay elementos de carácter político, en tanto creemos que es muy importante ampliar la base de sustentación, de apoyo a los juicios en Argentina, y esto es un trabajo que nos involucra a todos, y hay otros elementos que son de orden instrumental, en tanto desde los distintos actores involucrados, cuáles serían las articulaciones posibles, las acciones posibles que nos permitan también acelerar el proceso de juzgamiento a los represores en la Argentina. Con estas ideas bases que vamos a trabajar entonces en esta mesa, quienes van a hacer uso de unos breves minutos de la palabra son el doctor Eduardo Reces, el director del área de investigación y memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gastón Gillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, el doctor Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la doctora Guadalupe Godoy, de la Vía Argentina de los Derechos del Hombre. Se encuentra también el doctor Pablo Parenti, en representación del Ministerio Público Fiscal, y bueno, me gustaría decirles que participan en esta mesa organizaciones de derechos humanos, representantes de ellas, hay representaciones de varias secretarías de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y de distintos lugares de la Argentina, y bueno, me parece que es lo suficientemente plural como para que podamos aprovechar esta riqueza, esta heterogeneidad en el debate. Les paso la palabra, Eduardo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, venir en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quiero agradecer especialmente a la Comisión por la Memoria la invitación no solo a la jornada, sino a participar de la mesa. Pasaron cosas y agradezco personalmente la invitación para poder participar y compartir con la Comisión Provincial, un lugar que yo en lo personal respeto muchísimo y tengo mucho afecto y compromiso. Entonces, desde ahí, en nombre de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires y representando a Sara Covacho, agradezco la invitación. Muy sintéticamente, para abrir un debate, y otra cosa más que aclarar, si bien estoy invitado con las personas que fuimos invitadas a exponer brevemente para el debate, estando presentes Pablo Parenti, Marta Bedio, Hernán Yapilo y por supuesto Hugo Cañón, mis palabras no que tenían el mismo valor que las que tenían ellas, y las palabras de ellos también, y también sería de mi parte muy importante poder escucharlos y compartir con ellos, escucharlos y poder compartir con ellos expresiones. Muy sintéticamente, contar qué hace la Secretaría en relación a este tema y un poco contar el aspecto positivo y negativo que yo veo. La Secretaría fue creada en el 2002 cuando Felipe Solá era gobernador, cuando Ducau pasa a ser canciller porque Duarte asume el gobierno, Felipe Solá asume la gobernación e instala la Secretaría de Derechos Humanos como Secretaría de Estado. Hasta ese momento solo era una dirección perdida del Ministerio de Justicia, abocada exclusivamente a atender los reclamos, justos por supuesto, de las personas privadas de libertad. Con la función de Felipe Solá eleva la jerarquía a la Secretaría como cargo del Ministerio. El primer secretario fue la actual canciller, Jorge Tayana. Después hubo otros secretarios y Sara Covacho siempre fue subsecretaria hasta que el nuevo gobernador la nombró a ella como secretaria. Estando ella como subsecretaria, en el 2003 inicia la primera causa penal como querellante en el Juzgado Federal de Campana
investigando los delitos que se habían cometido en el circuito represivo que comprende la jurisdicción de Zárate, Campana, Escobar y Barranco. Y a partir de esa presentación y lo que esa causa fue generando, yo soy convocado ahí a trabajar con ella, empezamos a ver la posibilidad de que la Secretaría de Provincia empiece a actuar como parte querellante en las causas penales, en los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires, y empezamos a observar dónde estaban las mayores necesidades o dificultades para que una Secretaría de Estado se presente como querellante. En ese contexto, la Secretaría está presentada en casi todos los juzgados federales del interior de la provincia. No en La Plata, porque digamos en ese momento, y todavía consideramos que La Plata ya estaba instalado, la presencia de Schifrin, personas como Hernán, estaba consolidada la situación en La Plata, había un trabajo muy intenso de los organismos, la PDH de La Plata desde el primer día se presentó en el juicio por la verdad en el 2018, hace 10 años, todavía lo sigue haciendo, también están las otras organizaciones, y no era un espacio donde la provincia, como secretaría, podía dar un apoyo institucional más fuerte. Por eso, la Secretaría está presentada en los juzgados federales del interior, donde las necesidades son no. Actualmente la Secretaría está presentada en algunas causas conjuntamente con la Secretaría de Nación y en algunas causas solamente como provincia. Estamos presentados en el Juzgado Federal de San Nicolás, en las causas que habló hoy el fiscal Murray a la mañana, en esa jurisdicción estamos presentados con Luis en las causas de esa jurisdicción. Las causas más importantes de esa jurisdicción tienen que ver con el asesinato de Osvaldo Pereira Rossi y Cambiaso, la muerte del obispo Ponce León, y la causa vinculada a la masacre de la calle Juan de Justo, que es la casa, el lugar donde sobrevive Manuel Goncalves, y algunos hechos más, algunas causas más. Estamos presentados también en el Juzgado Federal de San Martín, especialmente en todos los casos vinculados a Luis Patti, y en la causa que originariamente se había iniciado en el Juzgado Federal de Campana, actualmente la causa quedó radicada en el Juzgado Federal de San Martín. También estamos presentados en la jurisdicción de Junín, Azul, Mar del Plata, y hasta hace poquito en Necochea, pero quedó confirmada la competencia en Mar del Plata. En varias causas en cada una de las jurisdicciones. Y en el caso de Mar del Plata, también estamos presentados como parte en el juicio por la verdad de esa jurisdicción. El primer balance que yo hago, muy sintético para abrir el debate, es positivo. O sea, en tanto y en cuanto las causas penales estén abiertas y la coyuntura política permita que se puede seguir avanzando judicialmente en esta etapa, de por sí solo eso, a mi forma de ver, ya es positivo. Después la historia, dada la historia del país y dado lo que sucede en otros países, por ejemplo Uruguay, al ver que no hay ningún límite de ningún tipo, o por lo menos formal, para que las causas no puedan tramitarse, ya de por sí es un balance positivo. No obstante, eso no significa desconocer todas las múltiples dificultades que hay en avanzar ordenada y rápidamente en las causas. Yo, en vez de enumerar las cosas malas que yo veo, solamente prefiero señalar en este punto el motivo que yo veo de por qué este desorden judicial o esta especie de laberinto que estamos sumergidos. Básicamente y muy sintéticamente, la reapertura judicial no fue planificada, no fue ordenada, no fue pensada. Esto fue un gobierno nuevo que asumió con una decisión presidencial muy fuerte, se produjo una reapertura judicial, una declaración del Congreso declarando nulas las antiguas leyes, con las dificultades jurídicas que esto acarrea, y de ahí se empezaron a reabrir las viejas causas y la posibilidad de iniciar causas nuevas sin ningún tipo de límite. Esa coyuntura, sin una planificación previa, sin una forma de pensar cómo abordar el juzgamiento de un genocidio o el juzgamiento de un plan sistemático de represión clandestina, con la idiosincrasia del Poder Judicial, como Candido sabe mucho mejor que yo, el gran paredón que hay en el Poder Judicial a presentar los trámites, las formas de tramitar este tipo de causas. Si se hubiese tal vez pensado en ese momento, en vez de declarar inmediatamente nuevas leyes, hacer un estudio previo sobre cuál era la legislación vigente, si el Código Procesal que fue reformada en el año 92 y no fue pensado para este tipo de procesos, si era adecuado, si la legislación vigente para el tema de la protección y protección de testigos
era la adecuada. Si en ese momento se hubiese pensado en una ordenada planificación, podríamos estar hablando que a 6 años tendríamos un avance mayor. Esto no sucedió. Básicamente lo que pasó fue un discurso presidencial y lo mismo de siempre, nos subimos a ese discurso y tratamos de llevar esto adelante como podemos y con el mayor de los esfuerzos, y creo que no solo esfuerzo, sino también honestidad y compromiso. Y yo nada más, creo que hago esta lectura y dejo abierto para poder hablar. Bueno, gracias a la Comisión Provincial por la invitación y felicitaciones por la organización de esta reunión. Queda claro que este tipo de espacios entre las organizaciones, quedantes, actores del Estado que intervienen en estos juicios es muy necesario, y estas discusiones son muy necesarias, así que me parece excelente la iniciativa. Yo voy a tratar de ser excesivamente breve para justamente dar lugar a la discusión con todos los que están participando. Voy a plantear unos 5 puntos en términos de problemas que nosotros vemos desde el CELS sobre los juicios, sobre la experiencia de los juicios que nosotros venimos litigando, algunas cosas de buenas prácticas me parece que hay que tener en cuenta y nada más. El primer punto tiene que ver con lo último que mencionó Eduardo, en general, pero es con el tema de una estrategia de persecución penal sobre estos juicios, o sea, sobre los crímenes de lesa humanidad. Me parece que está relacionado con esta última cuestión de que todas las instituciones del Estado hicieron todo lo que tenían que hacer para remover los obstáculos que impedían los juicios. Sin embargo, no pensaron una estrategia para llevarlos adelante, o sea, pensaron una estrategia para reabrir, pero no para perseguirlos. Y ahí yo diría que acá hay un problema, digamos, o sea, este no es un problema sobre estos crímenes, sobre estos juicios, crímenes de humanidad, sino que es un problema estructural de la falta en general de una estrategia de persecución penal en general para perseguir cualquier tipo de delitos y delitos complejos especialmente. Entonces me parece que a un problema estructural o a todos los problemas que la Administración de Justicia sufre o tiene o padece para la persecución de cualquier tipo de delitos se exacerban teniendo en cuenta la complejidad de esto. Ahí me parece, para mencionar, yo creo que desde la creación de la unidad fiscal, desde la unidad especial creada en la Procuración General, se ha avanzado un poco en términos de mejor coordinación, por lo menos un mejor diagnóstico sobre los problemas que existían o que existen en términos procesales, en términos de administración de justicia, cuáles son cada uno de los problemas. Este informe que hicieron el año pasado, me parece que nosotros lo que planteamos desde hace ya un tiempo era la necesidad de tener un mapa completo de los obstáculos y los problemas que tenían los juicios, y también un mapa de los riesgos. Me parece que lo que viene haciendo la unidad ha mejorado bastante esta falta de coordinación que se veía entre los distintos actores. Por un lado, el Ministerio Público, bueno, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, lo que tiene que ver, digamos, con las cuestiones relacionadas con los juicios de protección de despido, pero también designación de funcionarios en cargos que están vacantes, ya sea en fiscalías, tribunales y demás. Hay una segunda buena práctica, me parece, que es la resolución del Procurador General Rigui en la provincia de Córdoba sobre la unificación que se hizo este año sobre la base igual de una estrategia, y me parece que ahí Paul podrá contar después mejor, pero un buen trabajo de articulación entre la unidad, entre el Ministerio Público y las querellas, para tener, digamos, una mejor situación, un mejor diagnóstico, y esta resolución de la unificación de las causas en Córdoba es una buena práctica. Un segundo tema acá, en cuanto al rol que puede jugar el Poder Ejecutivo sobre estrategias de persecución penal, que tiene que ver con las otras dos mesas que se están haciendo paralelas a esta, que es el uso de documentos de inteligencia y accesibilidad y secreto. Me parece que la sensación que nosotros vemos en la tramitación de las causas es que el Estado, el Poder Ejecutivo, las distintas agencias del Poder Ejecutivo tienen información, ya sea clasificada o no clasificada,
responden a demanda, digamos, de los jueces en general, o porque las querellas saben que existe tal información o no. A pesar de que se han abierto ciertos archivos, estos archivos que pueden ser de inteligencia, o sea, de inteligencia de la agencia de inteligencia, de inteligencia de distintas fuerzas, me parece que el Estado podría tener el Ejecutivo una posición mucho más proactiva de sistematizar toda esta información y ponerla a disposición de la justicia y de las querellas, y eventualmente sería bueno también abrirlas al público para que se pueda investigar, no solo no solo para estas causas, sino también para otros temas. Un tercer punto que tiene que ver con esto es la cuestión de la acumulación, o sea, el efecto, o sea, esta tensión entre la atomización de los juicios o la unificación de los procesos de las causas, la acumulación, el efecto embudo que sufría, por ejemplo, que sufre el Tribunal Oral Federal 5, que en principio parecería no estar resuelto, digamos, pero que ha empezado a avanzar, y que también las causas no todas están yendo a complejidad, o sea, se abrieron otras causas, se han sorteado otras causas, como en algunas relaciones con el Plan Cóndor en otros tribunales, o sea, con lo cual ya no todas van al 5, y eso de alguna manera desagota. Pero bueno, en esta jurisdicción todavía, digamos, no está claro cómo se va a resolver, pero puede repetirse en otras jurisdicciones. Ese es un tema que nosotros vemos que puede, o sea, que es problemático. En ese sentido, de las leyes, de las 5 leyes que se aprobaron este año en relación con estos casos, hay algunas medidas que me parece que fortalecen, o sea, o que benefician. Por ejemplo, la oralización de los recursos, en términos de celeridad, tanto la oralización de los recursos como la creación de una casación ordinaria que puede desagotar el trabajo de la Cámara de Casación, puede ayudar. Pero bueno, el tema de la acumulación de causas en el mismo tribunal en otras jurisdicciones debe ser, o sea, puede ser un problema que hay que tener en cuenta. Segundo tema, testigos. Yo creo que a pesar, digamos, de los problemas obvios, digamos, que existe sobre el testigo, o sea, protección no solo de testigos, sino de actores relacionados con los procesos, o sea, abogados, querellantes, funcionarios judiciales, todavía no existe esta política más federal que coordine, o por lo menos que baje líneas concretas, o que articule las distintas políticas de provincias. Hay algunas buenas prácticas, creo que en el caso de la provincia de Córdoba, los compañeros que litigan en el caso de Córdoba están bastante satisfechos, y que depende, digamos, de la policía provincial de Córdoba, digamos, que se maneja, va muy bien con las querellas. Creo que ustedes pueden hablar más de la provincia de Buenos Aires. A nivel federal sigue habiendo distintos, o sea, como 2 o 3 programas, el programa de Verdad y Justicia creado por específicamente para hacer esta demanda. Casualmente mañana se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que todavía no tiene estado parlamentario, me parece, pero es un anteproyecto que puede justamente, y que tiene que ver no solo con testigos de esto, sino con testigos en general, que puede dar alguna solución. Pero el tema de testigos, creo que todos los que estamos acá sabemos que, y los que litigamos, sabemos que es un problema. Por ejemplo, en nuestras causas, a veces los testigos, ya sea que los notifican o que tienen algún problema, van rebotando, digamos, en alguna de las distintas agencias que hay, ya sea el programa del Ministerio de Justicia, el programa en la Procuración, el programa de Verdad y Justicia, y todavía falta, me parece, unificar y tener, digamos, una política completa. Un tercer tema tiene que ver relacionado una parte con el tema de testigos, es con qué hacer con la falta de información sobre la desaparición de López, con la desestabilización, o sea, con aquellos grupos que están desestabilizando el proceso de justicia. Nosotros también, cuando hicimos hace un tiempo una propuesta, también decíamos que así como hay que tener un mapa de los juicios para saber, digamos, cuáles son los problemas en términos de la estrategia procesal o de persecución, había que tener un mapa de los riesgos de los juicios. Y yo creo que el tema o sea, Don López, el tema Febres, el tema Putó y demás,
muestran que, a pesar, digamos, de la gravedad de esos hechos, todavía no hay, a pesar, digamos, de la creación del programa de verdad y justicia, ¿no? Pero no hay nadie que esté pensando coordinadamente entre las agencias del Estado, o todavía está faltando, cómo investigar a los grupos que están atrás o que pueden estar atrás de estas acciones. De alguna manera pensar algo, o sea, ¿quién está haciendo la contrainteligencia de los juicios? ¿Quién está juntando toda la información que hay en cada una de las causas para saber que, por ejemplo, cuando, digamos, o sea, se está cercana la celebración de un juicio tal, puede, bueno, activarse el grupo que operaba sobre ese, o sea, la relación que tienen, digamos, los imputados en tales causas? O sea, en realidad eso no está sucediendo, y la sensación y la reacción, nosotros hemos intervenido, o sea, con el último episodio de Putol, es que cada vez que sucede un hecho de estos, se empieza de cero, o sea, que no hay nadie que tome, digamos, o sea, que todavía está faltando que haya, en principio nosotros pensamos que podría ser el programa de verdad y justicia, que tome ese rol de contrainteligencia de los juicios, apuntando a desarticular a estos grupos, pero tampoco tiene facultad, o sea, no tiene poderes, no está muy claro cuál es el problema, pero no puede, o no tiene capacidad para hacer esa contrainteligencia, digo, capacidad en términos de no sé si de recursos, no sé, o sea, qué rol juega la CIDE o no juega la CIDE en este caso. Pero bueno, la familia César. Son los afectos. La familia César. Afectación. bueno, pero nosotros creemos que es fundamental priorizar este tema, identificar estos grupos que pueden estar, o sea, que están operando atrás de los casos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, la falta de respuestas claras sobre la investigación de la desaparición de López. ¿Qué está pasando? En términos de, o sea, la desaparición de López no es solo un problema de la gravedad del hecho, digamos, la desaparición, que es una cosa extremadamente grave, pero la impunidad, digamos, y la falta de una respuesta del Estado también afecta el proceso de justicia, también afecta la seguridad de los testigos, y también del otro lado me parece que le da a estos grupos que pueden estar operando la sensación de que operan frente a un Estado que no tiene la fortaleza o tiene, o sea, el exterior débil para confrontar esas amenazas. Un cuarto punto que nosotros vemos tiene que ver con, justamente a partir, digamos, de este último punto sobre estos problemas que se ven a partir de los juicios, es empezar a pensar a estos juicios. Puede ser un poco ambicioso, digamos, en tanto el objetivo principal todavía no está resuelto, que es justamente avanzar, aunque yo creo que se está avanzando, ¿no? Pero empezar a pensar, a llegarle a algún objetivo a estos procesos que tienen que ver con justamente identificar aquellos problemas estructurales como legados del terrorismo de Estado que se pueden trabajar a partir, digamos, de una mirada, de un análisis de los juicios en términos de, o sea, de problemas estructurales que trascienden a los juicios de crímenes de lesa contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con una política estructural de protección de testigos, con reformas procesales. En ese sentido, la otra ley aprobada sobre la oralización de los recursos, me parece que es un buen ejemplo cómo, pensando en estos juicios, se pueden dar soluciones a problemas estructurales de la justicia, temas que tienen que ver con, qué sé yo, la regulación una mejor regulación de las agencias de seguridad privada, que en muchos casos, o sea, están o pueden estar relacionadas con estos grupos que están operando, mejorar estándares en términos de decisiones judiciales. Bueno, o sea, pero digo, empezar a pensar ya también más allá de los juicios, en estos juicios como herramienta para trabajar problemas estructurales que tengan que ver, digamos, con lucha contra la impunidad,
relacionado con esto es que yo creo que también hay que empezar a pensar en mediano y largo plazo para preservar la legitimidad del proceso. Por supuesto, este proceso es un proceso judicial, es político, ¿no? Pero sobre todo también el debate es político y se da un debate, digamos, político sobre el proceso de justicia, y entonces me parece que también hay que empezar a pensar en cómo las acciones, digamos, que adopten tanto los funcionarios judiciales, pero sobre todo las querellas, también tienden a proteger esta legitimidad de los procesos. Y ahí yo creo que uno de los temas es justamente dejar a salvo, digamos, y dejar muy claramente establecido el cumplimiento de las garantías de los imputados, salir o empezar a debatir en ámbitos donde ya se está debatiendo, por ejemplo, en ámbitos de las universidades, donde se discute sobre la legitimidad de estos procesos, o sea, empezar a responder, digamos, a estos discursos que plantean, digamos, sobre el neopunitivismo en estos casos, o sea, discursos que en las universidades están forzando los mecanismos del sistema penal o procesal penal para condenar a estos responsables. Digo, hay toda una agenda que ya no tiene que ver con la coyuntura, sino con mediano y largo plazo, de preservar esta legitimidad de estos procesos. En todos estos casos me parece que también es fundamental una articulación, fortalecer mecanismos de articulación entre querellas, principalmente el Ministerio Público, pero también el Poder Ejecutivo, ya que de una mejor articulación, discusión de estos problemas, se puede avanzar en soluciones concretas. Bueno, yo voy a intentar hablar como parte de un organismo que conforma un colectivo donde hay más organizaciones, no solo de derechos humanos, sino también organizaciones sociales e incluso políticas, porque cuando se reabran los juicios, bueno, nosotros consideramos que justamente los sectores sociales agredidos por el genocidio tenían que involucrarse activamente, y considerando que justamente los sectores más agredidos fueron el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, fue así como acá en La Plata, por ejemplo, se propició querellas que no solo conforman los organismos de derechos humanos, sino también la Central de Trabajadores Argentina o la Federación Universitaria, los gremios de la universidad y demás. Y esto tiene mucho que ver con cómo concebimos los juicios, porque creo que también las estrategias que planteemos tienen que ver con la concepción que cada uno lleva, y nosotros por lo menos nos concebimos como una de las patas en la lucha contra la impunidad, donde obviamente no solo pretendemos obtener condenas, sino que sabemos que el ámbito judicial también es un ámbito de disputa en cuanto a la resignificación que va a tener la dictadura y en cómo va a quedar en definitiva plasmado en la historia argentina. Y esto tiene que ver con también, bueno, qué es lo que en definitiva vamos a considerar exitoso o no. No solo las condenas, sino también qué dice una sentencia. No es lo mismo una sentencia que avala otra vez la teoría de los dos demonios que una sentencia que dice acá lo que hubo fue un genocidio, dejando de lado después si la sentencia es por la figura de genocidio, ¿no? Que en definitiva también era parte no de un objetivo en sí, que alguien diga delito de genocidio, sino el reconocimiento de que no solo estamos hablando de un plan de exterminio, sino un plan que tuvo un fin, y que ese fin, en definitiva, es lo que hoy hay que combatir, porque también estos juicios, por lo menos, pensamos que tienen una utilidad respecto de cómo eliminamos las consecuencias del poder. En parte lo que decía Gastón, cómo esos bolsones de impunidad permanecen intactos dentro de la falta de seguridad del Estado y fundamentalmente en el caso de la provincia de Buenos Aires dentro de las agencias de seguridad privada. En cuanto a los problemas y a las estrategias, bueno, este año lo empezamos preocupados cuando el discurso que inauguró las sesiones legislativas
la Presidente dijo que en 4 años teníamos que terminar con el proceso, que eso es una expresión de deseos que si viniera acompañada de toda una estrategia atrás, de esta estrategia que por lo menos los que hasta aquí hablamos reconocemos que está faltando, sería una visión optimista. En 4 años logramos la condena de los 900, se mencionó en un momento. Pero si vemos el panorama que tenemos actualmente, esos 4 años terminan siendo una idea clausurante más bien, y no lo que nosotros estamos hablando. Y por otro lado, esta idea de los 900. Los 900 supongo que surge del informe en el cual hablábamos de 900 imputados en todo el país. Pero, bueno, el propio secretario de Derechos Humanos hace unos pocos días reconocía que estábamos por lo menos ante 200.000 integrantes de la represión. Y acá también creo que es uno de los puntos a discutir, que tiene que ver con cuál es el juzgamiento que pretendemos, ya que lo que vemos hasta ahora dentro del Poder Judicial es una tendencia exclusivamente al procesamiento de las cadenas de mando, donde bueno, el límite ya está puesto, más allá que después por ahí se imputa a alguno de los subalternos, y lo que vemos es que se están creando causas a lo que se denomina residuales, y bueno, con una seria sospecha de que en definitiva lo que va a lograr ir a juicio con un poco de suerte van a ser estas causas principales con las cadenas de mando. Pero esa es la otra preocupación. Vemos una cierta tendencia a el juzgamiento de las causas emblemáticas. Y esto, bueno, para nosotros por lo menos, que pensamos que no solo está esa disputa en los juicios, esa disputa simbólica y política, sino que también hay que tener presente la mirada de la víctima, donde cada uno de los casos por los cuales se juzga es importante, tenemos un desacuerdo serio. Después, en cuanto a la necesidad de unificar las causas, no por mucho repetirlo deja de tener importancia. Por ahí, no acá en La Plata, donde el circuito Camps prácticamente ya todo lo que viene por son causas unificadas por centro clandestino, pero bueno, no es la realidad de otras provincias. Y la necesidad de unificar no solo tiene que ver con la economía procesal, tiene que ver, por un lado, con esto que decíamos, cómo hacemos para mostrar un plan sistemático con causas aisladas, y por otro lado, nosotros, bueno, en el juicio de Chicolás, antes de la desaparición de Julio, hablábamos de la necesidad de unificar para evitar la revictimización de los testigos. Ahora, acá hay que hacer un paréntesis respecto del tema seguridad, ¿no? Porque a partir de la desaparición de Julio es como que todo esto se modificó. En su momento se hablaba de revictimización, con lo cual la respuesta a la revictimización es, por un lado, la unificación de causas, por otro lado, un planteo que, bueno, hay una propuesta también, un anteproyecto que tiene que ver con la incorporación de las declaraciones prestadas previamente en sede judicial e incluso en la CONADER, cosa que, bueno, tiene varios debates con el garantismo y demás, pero que nosotros consideramos que es la única manera de evitar esta cosa, como dijo Aníbal Fernández, de convertir gente de profesión testigo. El tema es que se confunden las estrategias muchas veces de contención que tienen que ver con los testigos, lo que significa volver a declarar, con las cuestiones de seguridad. Y yo quiero remarcar que, así como lo dijo Gastón, no podemos caer en el error de hablar de la seguridad de los testigos. Cuando, más allá de las amenazas y los llamados y todas las cuestiones que suelen suceder, la desaparición de López no fue una amenaza a los testigos, fue una amenaza al desenvolvimiento de los juicios, y obviamente el mensaje no solo fue receptado por los testigos, también por el resto de los actores y fundamentalmente el Poder Judicial. Y nos preocupa que una de las que se termine usando la cuestión de la seguridad de los testigos como excusa para evitar la publicidad de los juicios. Acá, incluso en este circuito, hubo planteos que decían, bueno, para evitar la exposición de los testigos no hay que dar publicidad sus testimonios, o ahora, por ejemplo, en Córdoba, en este momento se prohibió publicar previamente los nombres de los testigos. No solo nos parece que es
erróneo en cuanto a esta cuestión de reducir el esquema a los testigos, sino que justamente es contradictoria. Si uno piensa que si estamos hablando de un genocidio, la cantidad de testigos ni siquiera es dimensionable, creo, sobre todo en el interior del país. Primero, tiene cuestiones absurdas. Acá tenemos un caso que es el de Isla Loy, que lleva ya 1 año, 9 meses sin posibilidad de final, con custodia permanente en su casa y móvil de 2 fuerzas distintas, y digo sin solución de finalizar porque a Isla le falta declarar el marzo mayor con las causas, y además López no aparece, así que en la que se dispuso su custodia el problema sigue vigente. Pero sobre todo lo que nos preocupa es esta, digamos, tendencia con la excusa de la seguridad de los testigos a empezar a encerrar los juicios en las 4 paredes de los tribunales. Hace poco le preguntábamos a modo de prueba a varias personas, bueno, cuáles eran los juicios que se habían hecho, y decían Echecolás y Bombardier. En realidad se hicieron muchos más, pero Echecolás y Bombardier, por distintos motivos, fueron los únicos que fueron televisados. Esa televisación creemos que cumple un rol, y de hecho, sobre todo cuando uno habla con los compañeros en el interior, ve que cumple un rol de difusión y que permite esta cuestión de rediscutir lo que significa la dictadura, más allá de las cuestiones estas de seguridad que, insisto, nos parecen erróneas. Y esto también está relacionado con algo que se habló acá, que es la superposición de programas. Vemos también que desde el Estado se han creado una innumerable cantidad de programas de los cuales cuesta saber a cuál dirigirse, por lo menos a los creyentes nos ha pasado, pasó el año pasado con algunos testigos en el juicio Bombardier, donde ni siquiera los propios actores tenían claro si les correspondía o no. De hecho, uno de los programas se negó a dar una custodia y en definitiva resultó que le tenía que dar, y bueno, mientras tanto no se sabía muy bien qué hacer. Otra de las cuestiones es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, así que me alegro de hablar antes que el doctor Alén. En el organismo al que pertenezco también formamos parte de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos, y ya hace un año y pico, casi 2, habíamos considerado, y seguimos haciéndolo así, que la Secretaría no debe cumplir el rol de querellante en las causas. Si bien, como dijo Eduardo, en el interior eso ha significado y ha servido mucho para impulsar las causas, vemos precisamente que la Secretaría debería cumplir un rol de exigencia de determinadas informaciones a las cuales no accede. Por supuesto que no accedemos los querellantes y tampoco acceden los fiscales y los miembros del Poder Judicial. Y es bastante difícil tener a un órgano del Estado a veces en un rol de pares, cuando en realidad consideramos que son las fiscalías las que representan al Estado. Si bien hay un argumento que tiene que ver con el Estado terrorista, el Estado de Derecho demandando al Estado terrorista, bueno, consideramos que el rol de la Secretaría debe ser otro en ese sentido. Y después, acá en La Plata no podemos evitar hacer referencia a lo que significa en lo simbólico continuar los juicios con López desaparecido. De hecho, varios de los organismos querellantes en las causas, hace 2 años que tenemos nuestras energías puestas precisamente en la causa donde se investiga la desaparición de López. Y ahí hemos visto un muestrario de lo peor de todo lo que se habló acá, lo peor de la descoordinación, de la incapacidad de algunas agencias del Estado para dar respuestas, lo peor del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía Bonaerense. Y también nos ha servido para darnos cuenta de cuáles son los límites, a pesar de los juicios, para avanzar en esto otro que decíamos hoy de luchar contra las consecuencias
defensa del genocidio. La causa López nos permitió saber que hay 9.000 policías que provienen de la etapa de la dictadura, que hay 65 que al día de hoy siguen, porque se negaron a entregar esa lista a pesar de los requerimientos del Poder Judicial, 65 que revistaron en centros clandestinos de detención. Si están o están ahora, no sabemos. En algún momento verbalmente nos informaron que habían pasado retiro a 34, pero nunca pudimos comprobarlo. Nos permitió también tener un panorama de quiénes integran, qué armamento y qué movilidad tienen las agencias de seguridad privada, y ahora estamos tratando de ver de esa lista, que son un ejército más considerable que la bonaerense, quienes han revistado en algún momento, no solo en la dictadura, sino quienes salieron de la fuerza exonerados en las diversas fugas que se hicieron, bueno, por diversos motivos, gatillo fácil, torturas en democracia y demás. Y también nos ha permitido ver que estos mecanismos que tendrían que estar aceitados para los delitos de lesa humanidad ni siquiera lo están para esta necesaria prevención de futuros hechos de este tipo, que tiene que ver precisamente con investigar a los grupos que puedan realizarlo. Doy un ejemplo concreto en cuanto a López. El juez puede disponer diversas fuerzas que lo auxilien. Entonces, a nosotros nos parecía criterioso que las líneas de investigación que involucraban a personas que están imputadas en otras causas por delitos de lesa humanidad, quienes lo investigaran lo hicieran, digamos, con conocimiento, por ejemplo, del programa Verdad y Justicia, ya que si ellos tienen que prevenir futuras y analizar qué pasa en las futuras causas, es lógico que tengan esos elementos. Bueno, en general ha habido un rechazo muy fuerte a usar esos instrumentos, un apoyo muy grande en la policía bonaerense, que tiene que ver igual con la mentalidad propia de un poder judicial que prefiere investigar causas con ladrones de gallina. Entonces el policía bonaerense, ¿qué hace? Va y le toma declaración al que dice que lo vio en un colectivo en Rosario, y es mucho más sencillo que analizar si un tipo se reunió con otro para hacer un golpe de Estado y en el medio dijeron, che, secuestremos al otro. Esta cuestión hace que, por ejemplo, al día de hoy, más allá de una resolución de la Cámara que reconoce que la causa López tiene que ser investigada con los lineamientos de una presunta desaparición forzada de persona, al día de hoy no haya pasado la Secretaría Especial, lugar que la Secretaría Especial de Coraza, que es la que investiga las causas por derechos humanos. Lugar lógico, porque en realidad es el único lugar donde saben a quién, cuando ven un nombre saben de quién estamos hablando. Así que en eso realmente hemos tenido una complejidad, la complejidad de ver que desde los órganos estatales no ha habido prácticamente trabajo en este espacio. De hecho, cuando se pidió en esta causa que la CIDE contestara si había existido un trabajo de inteligencia previo, tanto del juez Chicolás como del acusado Bombardich contestaron que no, que nunca lo habían hecho. Sí, después pudimos acreditar que había intervención de teléfono de prácticamente todos los agentes judiciales y querellantes, pero en el caso de los grupos de riesgo no. Y finalmente, en realidad, en esto de lo que hay que hablar también es el problema de los mecanismos cuando, por lo menos nosotros entramos a veces en una especie de vorágine de denuncias que no tienen respuesta. En el caso concreto de la causa López terminamos comprobando las condiciones privilegiadas de detención de todos aquellos que estaban alojados en Marcos Paz, y al día de hoy, pese que hay pedido fiscal y de los querellantes, no han sido llamados a indagatorias ninguno de los miembros del servicio penitenciario. Nosotros también en ese momento habíamos pedido la sanción del entonces ministro de Justicia y Legal. Es muy difícil, en definitiva, muchas veces denunciar este tipo de cuestiones, que es uno de los roles que tenemos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que la mayoría de los problemas que enfrenta el proceso de Verdad y Justicia de alguna u otra forma los han detallado previamente. Y lo que sí quiero remarcar es una cuestión. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió impulsar la anulación de las leyes de obediencia y de punto final, y de esa manera posibilitar la reapertura de los juicios, fue una decisión política que tenía que ver con un reclamo
un reclamo social que nosotros creemos y estamos convencidos que es justo y el cual compartimos, y que no podía esperar más. Primero porque había sí una construcción de un muro de impunidad que tiene su origen en las leyes de herencia de punto final, pero que no se agotó en ellas, que continuó con los indultos del señor Menem, con posteriormente el decreto del señor de la Rúa que impedía la extradición de los militares requeridos cuando jueces que se hicieron cargo del principio de justicia universal así lo reclamaron, y que fue de todas maneras nunca aceptado por la sociedad ni por los organismos de derechos humanos, sin los cuales, y esto siempre nosotros lo remarcamos, este proceso nunca habría tenido lugar, nunca habría podido ser posible ni la anulación de las leyes, ni la reapertura de los juicios, ni las primeras y escasas condenas que han comenzado a dictar algunos tribunales. Esto es también una realidad. Sin los organismos de derechos humanos, sin el hecho de que hayan mantenido vivo el reclamo y siempre la esfera judicial, no tomándolo como un caso de venganza personal, sino un reclamo de estricta justicia, aprovechando todos los medios, fueran los de los tribunales nacionales como de la jurisdicción internacional, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en el caso de los juicios abiertos en España por el juez Garzón, con la aplicación del principio de justicia universal, esto no hubiera sido posible. Pero también era cierto que era necesario, era imprescindible para nosotros avanzar en este proceso, aún conociendo muchos de los riesgos que efectivamente se enfrentaron, ¿no? Y que algunos siguen existiendo y sobre los cuales se está trabajando. En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos, que no representa todo el Estado, porque el Estado tiene tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, nosotros representamos solamente al Poder Ejecutivo, se presentó en las causas siguiendo las instrucciones del entonces presidente, el doctor Kirchner, que incluso dictó un decreto facultándonos a los abogados de la Secretaría a participar como parte querellante, porque lo entendíamos necesario, porque creíamos que era un deber del Poder Ejecutivo impulsar los juicios y además también atendiendo al reclamo, por cierto no unánime, pero sí de una gran cantidad de organismos de derechos humanos y de actores involucrados en las causas, no solo en Buenos Aires, sino generalmente y mayoritariamente en el interior del país. Y también porque creíamos que era necesario marcar un compromiso y una presencia del Ejecutivo en esta cuestión. Por eso la primera causa que abrimos fue en Santiago del Estero, en el año 2003, en una provincia donde no había juicios abiertos y donde además la apertura de ese juicio implicaba extender el límite del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 hacia casos también para nosotros de terrorismo de Estado anteriores a esa fecha y que involucraban en ese caso al que había sido gobernador de la provincia hasta el 76 y que mantenía su influencia política a través de su esposa, que era la actual gobernadora en el 2003, Carlos Juárez, que era directamente involucrado al menos en 13 de esos hechos. También por ese mismo motivo nos presentamos y nos sumamos en otras querellas que se refieren a hechos anteriores al 24 de marzo del 76, más precisamente en la causa de Trelew, donde también es querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales y familiares de las víctimas, y en la causa por el copamiento del Regimiento de Infantería de Catamarca, que es un hecho de 1974. Sin perjuicio de que además en muchas otras causas que se despliegan en el interior del país, sobre todo, muchos de los hechos son anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo, porque nosotros creemos que el terrorismo de Estado no empezó. En todo caso, lo que pasó el 24 de marzo con el asalto de las instituciones y con el establecimiento de una dictadura que tenía como propósito, y en eso estamos absolutamente convencidos, disciplinar mediante el terror a la sociedad para implementar un modelo económico, político y social determinado, y que por eso esa dictadura no tuvo un solo jefe, un jefe militar como Jorge Rafael Videla, sino que tuvo un jefe civil, José Alfredo Martínez de Oz, al cual también hemos querellado, y que hemos querellado en 3 causas por lo menos, sino que en esa fecha el Estado en todo caso pasó a ser el Estado terrorista, pero que antes hubo actos de terrorismo de Estado a partir de la existencia de grupos que operaban
al amparo de alguna estructura estatal o con la complicidad de alguna estructura estatal, o como en el caso de Pelé, con la directa participación de las autoridades de facto de aquella época. A partir de allí, la Secretaría se ha presentado en alrededor de 70 causas en todo el país, y ampliamos las presentaciones muchas veces, reitero, por el propio pedido de organismos o de víctimas de derechos humanos que entienden que es necesaria esa presentación. Eso es un aspecto a lo que es la presentación en juicios. Eso también nos permitió detectar que efectivamente dentro de la estructura del Poder Judicial existen innumerables problemas de distinto tipo, problemas de lo que es la legislación procesal, una legislación que consideramos insuficiente y cuya reforma estamos proponiendo. Algunas leyes de las que se dictaron hemos participado con ideas junto con otros actores de la sociedad civil, otros organismos, incluso el mismo CES o la Asociación Abuela de Plaza de Mayo son de alguna manera autores de algunos de los proyectos que después se transformaron en estas 5 leyes. Creemos que todavía falta mucho, es cierto que hay que modificar la legislación procesal, que hay que modificarla, pero no solo para los juicios, porque eso sí sería un error a nuestro juicio si modificamos la legislación procesal solamente para los juicios por crímenes de lesa humanidad. Creemos que hay que modificar la legislación procesal porque es insuficiente para tener una estrategia en materia de la lucha contra el crimen y contra el delito que exceda a los casos de lesa humanidad, pero que también los incluya, y que en esa materia también la protección de testigos, que es uno de los problemas más graves que se ha enfrentado, no puede simplemente limitarse a lo que es la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, aunque sea el aspecto tal vez más grave y notorio, porque la desaparición de Jorge Julio López nos marca a todos en ese sentido. Por eso desde el Estado se impulsaron distintos programas tratando de coordinar, sobre todo a partir de lo que fue la creación del programa Verdad y Justicia, que tenía ese objetivo: coordinar los esfuerzos de las distintas agencias estatales. El programa Verdad y Justicia, que dirige el doctor Marcelo Saín, y como coordinadora a María José Lembe, y que desarrolla una tarea en este momento, por ejemplo, vincular la cuestión de protección de testigos. El anteproyecto que mencionaba Gastón Chiliera hace rato es un anteproyecto que surge del programa Verdad y Justicia a partir de las experiencias que se fueron recogiendo de la aplicación de la única ley que existe hasta ahora en materia federal, que es la ley 25.764, originariamente pensada para otro tipo de cuestiones, para cuestiones vinculadas con el narcotráfico, con el crimen organizado o con la figura del arrepentido, pero que se extendió a partir de la constatación de los problemas que existían en materia de protección de testigos. Desde la Secretaría, que no maneja fuerza de seguridad y tampoco lo podemos hacer, lo que sí existe es un plan de asistencia y de contención, no solo dirigido a los testigos, sino a todos los actores involucrados en los juicios, es decir, testigos, abogados, querellantes, víctimas, e incluso los núcleos familiares, y que en realidad no tiene que ver tanto con esta situación, sino con otra cuestión que nosotros estábamos abordando desde antes, desde lo que es el área de protección de grupos vulnerables de la Secretaría, que es un programa sobre las consecuencias actuales del terrorismo de Estado, con una visión muy crítica, sobre todo en materia de salud mental, cuyas primeras jornadas así a nivel nacional se estaban desarrollando justo cuando desaparece Jorge Julio López. Es decir, nosotros ya veníamos trabajando en ese sentido y entendimos que era necesario instrumentar un plan a partir del cual también se creó una red en el interior del país con profesionales de salud mental y con los profesionales del derecho que trabajan para la Secretaría, tratando de dar este tipo de orientación. Si advertimos, y esto lo hemos planteado, y el programa Verdad y Justicia está trabajando en ese sentido, que existe una cuestión grave de descoordinación que parte de una realidad también. Este es un Estado federal y las provincias son las que dictan sus propias normas de seguridad, en tanto y en cuanto es una facultad no delegada al gobierno federal. En ese sentido, más allá de los
algunos esfuerzos y algunas soluciones que hemos logrado, yo diría además de la coordinación que hemos tenido con la provincia de Córdoba, que creó su propia unidad, y en esa unidad de protección de testigos, yo quiero remarcar una cuestión que para nosotros nos parece central, que es que la selección del personal que forma esa unidad se hizo con la intervención de los organismos de derechos humanos, que nos parecía que era, nosotros se lo habíamos planteado en su momento al gobierno cordobés, que era necesario que se diera de esa manera, porque es la única garantía que tenemos de que la selección sea de personal adecuado. Es un modelo que además le hemos propuesto desde la Secretaría y a través del Consejo Federal de Derechos Humanos a los restantes gobiernos provinciales. Seguramente es un modelo perfectible, ¿no? Seguramente habrá otras cosas que agregar, pero nos parece que es un modelo que se debe indicar. También la otra experiencia fue la de la provincia de Corrientes, donde está en este momento terminando el juicio por el regimiento de Infantería 9, un juicio que no tiene la difusión que nosotros creemos que debería tener. En este sentido, la preocupación que expresaba recién Guadalupe es una preocupación de la Secretaría, y nosotros creemos que se está desnaturalizando una de las reglas básicas, que es que estos juicios son análisis públicos. La publicidad de estos juicios no es un invento que se hizo ahora, es una cuestión que está fijada en la ley procesal y que lamentablemente los tribunales interpretan o acomodan de acuerdo a sus intereses. En Corrientes se hizo un acuerdo sobre la cuestión de la protección de testigos antes del juicio de su trabajo, donde el gobierno provincial estuvo involucrado, se involucró fuertemente, donde se hizo una coordinación entre lo que era el programa de la justicia, nuestro plan de asistencia, lo que hace a la asistencia de otro tipo a testigos y querellantes, y el esfuerzo del gobierno provincial, y además la selección de qué fuerza podía actuar, dado que era un juicio que involucraba a personal del ejército, a personal de gendarmería, y no a gente de la policía de la provincia, que a nosotros nos parece que es uno de los detalles. En esto Gastón lo decía, hacer una inteligencia acerca de quiénes son los actores del juicio, quiénes son los grupos que intervienen, también para determinar cuáles son las estrategias mejores que se pueden adoptar en ese sentido. Esas dos experiencias, que son dos de los juicios que están en este momento dándose en el país y llegando a sus etapas finales, en Corrientes están en la etapa de los alegatos, y en Córdoba los alegatos empiezan la semana próxima, son experiencias que nosotros creemos que han dado un resultado positivo, y que muestran que cuando hay una coordinación de esfuerzos entre los distintos actores se puede garantizar un mejor resultado. Nosotros sí vemos con preocupación algunas cuestiones. Hemos notado un gran desnivel en lo que es la estructura del Poder Judicial, así como hay muchos actores del Poder Judicial, aunque sea parte del Ministerio Público, que no es la representación del Estado, sino la representación de la sociedad, porque eso es lo que dice la ley del Ministerio Público, que además es un órgano de extrapoder, que no recibe instrucciones de ninguno de los poderes del Estado, y que lo que hace es representar a la sociedad, y por eso es el titular de la acción pública y es parte necesaria en todos los juicios. Pero así como hay gente comprometida que ha trabajado con eficacia, también advertimos que muchos otros jueces o no han entendido la importancia de este proceso o la relevancia que tiene el hecho de que no se trata de un proceso común y corriente, sino que se trata de procesos, primero, que dada la duración o la fecha en que se cometieron los hechos, hace ya más de 30 años, sin que haya respuesta, esto marca un problema grave de impunidad a nivel social, una impunidad que además no solo tiene consecuencias hacia ese pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, que esto es lo más grave. Este es el detalle más grave que nosotros entendemos, o que no han entendido que no se trata de procesos que pueden durar eternamente y que se pueden fragmentar. En ese sentido, creemos que por eso sí es necesario algún tipo de reforma de la legislación procesal que garantice, más allá de que aplaudimos la iniciativa de creación de la unidad especial en el ámbito de la Procuración General y la inscripción, si no me recuerdo, de la resolución 13 del Procurador General para
plantear los juicios unificados, creemos que sería necesario, seguimos impulsando algún tipo de reforma de la legislación procesal para que estos juicios se unifiquen y para que haya reglas claras también en cuanto a lo que es los testimonios que son necesarios e imprescindibles y aquellos que se pueden reproducir a partir de lo que ya fue brindado, porque lo cierto es que muchas veces el testigo llamado lo único que hace es repetir lo que ya dijo en 1, 2, 3, 10, 15 o en algunos casos hasta 18 declaraciones anteriores, ¿no? Que se repiten, los jueces vuelven a citarlo, a pesar de que muchas veces cuentan con esos testimonios que nos ha acercado alguna querella, que han sido obtenidos a partir de los informes que desde el Archivo Nacional de la Memoria se aportan, o desde alguna otra institución, como puede ser la propia Comisión Provincial por la Memoria, se aportan y los jueces siguen reiterando. También vemos que los jueces no han entendido, o nos parece esto, que no han entendido el rol de las querellas y que muchas veces, y eso lo advertimos más que nada en la capital federal y en el Tribunal Oral Federal número 5, esto es una cuestión que nosotros se lo hemos planteado a ese tribunal y que nos parece que es un error, una táctica de unificación de querellas sin entender ni a qué actores representan, ni qué intereses son los que defienden, ni cuáles son sus propias pretensiones en materia de juicio, obligándolas a actuar en conjunto muchas veces cuando tienen visiones diferentes, y es muy lógico y justo que así exista, sobre la marcha del proceso, sobre las estrategias a aplicar en el mismo y sobre incluso hasta los pedidos de pena, de condena o las figuras por las que se acusan, ¿no? Que en eso nosotros creemos que la existencia de querellas plurales no afecta el derecho de defensa, que puede estar absolutamente garantizado y que debe estar garantizado, sino que lo que también garantiza es otro derecho tan importante como el derecho de defensa, que es el derecho de la víctima, el derecho de acceso a la justicia. Y en estos delitos, la víctima no solo es el damnificado particular, sino que toda la sociedad, y si hacemos una extensión y aplicamos los principios de justicia universal que tanto se aplauden, la víctima de las violaciones a los derechos humanos es la humanidad entera. Entonces, este sistema de unificación de querellas para nosotros nos parece por lo menos equivocado, por ser suaves, podríamos usar algún otro término, y creemos que también habría que implementar algún tipo de medida procesal que garantice la posibilidad, porque ante la unificación de querellas forzada por los tribunales se carece de recursos, es decir, nadie puede conmover la decisión del tribunal oral que unifica a víctimas que a lo mejor tienen intereses opuestos o diametralmente opuestos en algunos casos. Esos son algunos detalles. También observamos el problema de la selección de magistrados y del reemplazo de los magistrados. Es decir, en el interior, sobre todo, tal vez no se nota tanto en la capital federal o en La Plata, pero en el interior el problema de las recusaciones, excusaciones y cruce de ambas cuestiones es un problema de una gravedad bastante mayor a lo que se supone. Hay jurisdicciones en las que prácticamente no hay jueces, que actúan jueces ad hoc, que son abogados elegidos de una lista, que además tienen hasta problemas porque nunca estuvo previsto una remuneración específica para esos abogados, que si se comprometen con llevar adelante la causa, terminan por desatender su propio estudio, su propio medio de vida y no obtienen ninguna compensación. Eso pasa en el Chaco, pasa en Salta, pasa en Formosa y pasa en otro lado. Nosotros propusimos en Bahía Blanca también, que apunta con, y en Mar del Plata también. Sin perjuicio en Mar del Plata hasta tener la subsistencia de problemas con la justicia, y esto es mucho más grave de la subsistencia de un juez. Un juez que está querellado, que está acusado de ser un partícipe directo en los hechos de la noche de las corbatas, el juez Pedro Cornelio Federico Jos, tanto las víctimas de ese hecho como la Secretaría Provincial como nosotros hemos querellado y que junto con la Comisión Provincial hemos pedido su juicio político y su destitución hace ya más de 2 años, sin que hasta ahora no hayamos logrado nada más que se reúna el jury, lo cual ha sido un avance importantísimo, pero que no progresó mucho más allá de eso. Mientras tanto, el doctor Hoff
sigue en funciones y sigue operando entre la justicia provincial, y eso es un hecho grave. Si nosotros actuamos, muchas veces nos acusan de la injerencia de otro poder, pero nosotros creemos que estamos respondiendo a un deber del Estado y a un deber del Poder Ejecutivo, que es cuando observamos que hay un magistrado comprometido tan gravemente en la comisión de delitos, es el deber del Poder Ejecutivo por lo menos pedir su destitución, su remoción y acusarlo, como corresponde. Después tendrá todos los mecanismos de defensa que le prevén las leyes, pero lo menos que se puede hacer es esto. No hay que extender demasiado, porque me parece que lo más rico puede surgir del debate, pero sí explicar una cosa. Desde la Secretaría, nosotros impulsamos, estuvimos en el 2003 la creación del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene lo que fue el fondo del archivo CONADEP, más los archivos posteriores de la Secretaría, y que desde el 2003 en adelante ha incorporado alrededor de más de 2 millones de fojas de documentación que se están procesando y digitalizando y que están al servicio de cualquiera de las partes que estén involucradas en los juicios que así nos lo reclaman. Si cualquiera de las querellas se puede acercar y tiene acceso a esa información, y nosotros hemos ofrecido y hemos planteado también la necesidad de trabajar en conjunto con las querellas. En algunos casos hay grupos que trabajan dentro de ese archivo con la participación de la Secretaría, como el que investiga los hechos de Campo de Mayo, uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio, y que va llevando adelante investigaciones con bastante éxito y que han resultado sustanciales para el progreso de esa causa, que es una causa compleja, que es una causa difícil y que además estaba bastante detenida. Así también, bueno, otras participaciones que tenemos, bueno, en el caso de Patti, ya lo dijo Eduardo Reces, ha sido una participación donde no solo participamos en la querella, hemos tratado de buscar y apoyar además los esfuerzos de los familiares, algunos con algunos trabajamos muy estrechamente, sino también buscando documentación y trabajando incluso en lo que fue el amparo promovido por Patti ante la Corte, donde lamentablemente la Corte, con un criterio bastante restrictivo, tanto nuestra presentación como amicus curiae, como la que efectuó el CES, como la que efectuó la provincia de Buenos Aires, fueron rechazadas sin siquiera merecer más de una línea, ¿no? Lo cual, bueno, son detalles que creemos que también deben mejorarse y que exigen una mayor coordinación con el Poder Judicial también, que es un actor en estas cuestiones. Desde la creación del programa Verdad y Justicia, la Corte tiene una persona, uno de sus secretarios letrados, que es José Luis Mandalunis, que trabaja coordinadamente con el programa y con la Procuración en la búsqueda de tener estrategias más claras para el progreso de los juicios. A nosotros a veces nos gustaría que la Corte tuviera un papel más importante, más decisorio, sin que esto signifique invadir la esfera de otro poder, pero se lo hemos planteado muchas veces, que entendemos que hay cuestiones que la Corte, como lo hizo en el caso de Scheller de la Cámara de Casación, podría, a través de sus resoluciones, marcar un camino sin que esto implique ni prejuzgamiento ni toma de partido por alguno de los actores, y creemos que es necesario. Entonces todo esto es parte de una estrategia en la cual estamos abiertos a recibir las propuestas y a ver cómo podemos ir solucionando todos los problemas que se plantean de distinto tipo y trazar estrategias comunes que nos lleven al resultado que todos queremos. Es decir, que termine la impunidad con todos los responsables del terrorismo de Estado condenados. En esto voy a hacer una aclaración. Cuando el doctor Valde, en la declaración que dijo en Córdoba, se refería a 200.000, dijo que ese era el número de integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la época del proceso. Entonces, no significa que todos ellos hayan participado, pero sí establece que había una participación mucho mayor a un número limitadísimo que tenemos en este momento. Si hay alrededor de 270 militares y integrantes de las fuerzas de seguridad detenidos, y nuestro relevamiento del centro clandestino de detención nos da una cifra de 520.
Si había 520 centros, que haya 270 detenidos es imposible, ¿no? Es decir, simplemente por hacer una cuestión matemática. Es decir, hay una enorme cantidad de gente que todavía no ha sido llevada al proceso. Nosotros hemos apoyado y hemos adherido a algunas peticiones, sobre todo en La Plata, donde es cierto que con listas además identificadas del personal que prestaba servicios en lugares que funcionaban como centros clandestinos de detención. O sea que es imposible que ese personal, por las características del centro, no supiera qué era lo que estaba pasando y no participara en las actividades. Sin embargo, no ha habido todavía respuesta de la justicia sobre eso, que sí ha preferido optar por las cúpulas y dejar lo demás para un futuro incierto. Cosa que también pasa con algunas estructuras civiles involucradas directamente en el terrorismo de Estado. Nosotros en La Plata, junto con otras querellas, en el caso de Jacobo Timerman, hemos planteado la necesidad de que sean llevados a proceso los civiles que ya desde las propias palabras de Camps aparecen involucrados en los hechos de secuestro, de torturas, la privación legítima de la libertad que sufriera Timerman, y lo único de todo el listado, que incluye a nombres bastante relevantes como Alberto Rodríguez Valera o Roberto Urriel, solamente hay uno de esos civiles que ha sido llevado a proceso, que es Jaime Lamont Desmato, ex miembro del Camarón del penal que estuvo en la dictadura de Miguel Levington y Lanuse, y después ministro de gobierno de Sellán durante la otra dictadura. Lo mismo en el caso de las querellas contra Martínez Dios, una de las cuales tiene ya decretada la inconstitucionalidad de su indulto, tanto por el juzgado de primera instancia, confirmado por la Cámara, sin que se haya adoptado ninguna medida procesal más que esa, y Martínez Dios sigue sin estar procesado como corresponde. También la causa del golpe de Estado, la causa del 24 de mayo del 76, que nosotros pedimos su reapertura y la involucramos, porque además en las propias declaraciones de Martínez Dios, él admite que antes del golpe de Estado se reunía con los militares, diseñó el plan económico, con ese plan económico lo fueron a ver al entonces presidente provisional Iter Ruder, le plantearon que si se aplicaba ese plan no había golpe, y como no lo aceptaron, hubo golpe, y él fue el ministro de Economía, lo cual es un dato más que claro de su participación activa en el golpe, y no simplemente como un ministro que fue llamado después de para hacerse cargo de una cartera, ¿no? Bueno, son todos problemas que nosotros observamos y sobre los cuales estamos trabajando, y repito, nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los actores que están involucrados en los juicios. No les pedimos ningún tipo de requisito previo, simplemente que sean creyentes, que representan a las víctimas del terrorismo de Estado para actuar. Ese es todo el requisito que tienen que cumplir. Y a partir de ahí diseñar estrategias conjuntas, más allá de tener, por supuesto, diferencias de criterios. Nosotros creemos que la Secretaría sí se debe presentar, y sí es importante que se presente, y sí es importante que participe en los juicios. Respetamos mucho las opiniones que no lo creen así, pero bueno, es una decisión que nosotros tomamos en representación del Poder Ejecutivo, y además por las instrucciones que recibimos del Poder Ejecutivo, del cual nosotros formamos parte, y creemos que hay un aporte que podemos hacer, y que esto no desnaturaliza de ninguna manera los juicios, ni tampoco impide el cumplimiento de otras funciones propias. Y lo último que sí quería decir, que es un trabajo que estamos desarrollando en la Secretaría, que es un anteproyecto de ley de la memoria, que tiende a lograr la apertura de todos los archivos del Estado, en cualquiera de sus versiones, a levantar ese secreto que existe sobre algunas cosas. Hay leyes tan secretas que ni siquiera sabemos cuáles son, ¿no? Para que toda esa información que obra en algún archivo esté disponible, y para que se logre de esa manera avanzar más en el proceso de la justicia, porque creemos que no hay secreto de Estado ponible a crímenes de lesa humanidad. Entonces estamos trabajando en eso, hemos logrado algunos avances, sobre todo de la doctora Garré, del Ministro de Defensa, con la remisión de gran cantidad de documentación que anteriormente se nos decía que no existía o que no estaba, o el gasto que se le mandaban incompleto de los integrantes de las fuerzas.
hemos logrado la revisión de los boletines reservados del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del periodo 76-83, boletines que por supuesto están a disposición de todas las querellas, como toda la documentación que está en archivos de la memoria, y seguimos trabajando en la búsqueda de otra información que exista, que más allá de la destrucción de archivos que se hizo sobre el final de la dictadura, nosotros estamos convencidos que debe haber datos y que hay datos que corresponde sistematizar y buscar. Como lo mismo estamos haciendo otro trabajo, que es sobre los cementerios de todo el país, en todos los cementerios, sistematizar la información sobre enterramientos de aquella época, que es una tarea difícil porque los libros de los cementerios son libros esos enormes, viejos, escritos a mano, que no se pueden digitalizar como otros con sistema de reconocimiento de texto, sino que primero hay que pasarlos a un sistema de escritura que permita después el entrecruzamiento de datos, que es toda una tarea que se está llevando adelante para detectar. Y otra de las tareas que estamos haciendo es el entrecruzamiento de datos de las agencias de seguridad, que sí son un problema grave y que se lo hemos planteado a varias provincias. Si finalmente las provincias o no tienen una legislación sobre agencias de seguridad o tienen una legislación absolutamente insuficiente e incompleta, incluso en algunas provincias nosotros detectamos que había represores a cargo de agencias de seguridad que estaban cumpliendo funciones en organismos públicos, ¿no? Y eso es una tarea también que creemos que las provincias deben llevar adelante, ¿no? Bueno, yo simplemente quería referirme a uno de los temas puntuales que todos los panelistas mencionaron y que, junto con el doctor Juan Nogueira, que es secretario del Juzgado Federal número 3 de acá de La Plata, estamos estudiando hace mucho tiempo, me gustaría ponerlo, digamos, a consideración, comentarles que existe, porque me parece que es un aporte que puede resultar de interés. Nosotros el año pasado publicamos en la revista LexisNexis de Buenos Aires, en febrero de 2008, en febrero de 2008, un trabajo acerca de la posibilidad de incorporar testimonios por lectura en los procesos orales prestados en otros juicios o durante la instrucción del mismo proceso como mecanismo de protección procesal de testigos y también como mecanismo interesado a la aceleración de los procesos. En ese trabajo nosotros, no lo voy a exponer porque llevaría un rato largo, simplemente decirles que nosotros advertimos allí la existencia de tensiones entre los derechos de la defensa, los derechos de los imputados, y trabajamos dogmáticamente sobre esas tensiones con respaldo doctrinal en alguna teoría alemana, pero fundamentalmente tratando de ver cómo los tribunales internacionales que se ocuparon del tema resolvieron esas tensiones. Fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Los tres tribunales tienen experiencias más o menos disímiles entre el Tribunal Europeo y los otros dos que mencioné, pero tienen experiencias en la incorporación por lectura de testimonios, si bien en muy pocas ocasiones lo tratan como una medida de protección, más bien como un instrumento tendiente a la aceleración o a la economía de los procesos. Nosotros sí concebimos la posibilidad de trabajarlo como medida de protección y de aceleración de los procesos para nuestra realidad de los procesos por delitos de lesa humanidad. Los tres tribunales, el de Yugoslavia, de Ruanda y el Tribunal Europeo, crean unos ciertos estándares, ¿sí?, destinados a, de alguna manera, balancear los derechos de las víctimas, los derechos de la sociedad, a la justicia, a la realización del derecho penal y el derecho de los imputados al examen amplio de la prueba y a repreguntar a los testigos, la garantía, el derecho de contradicción, de igualdad de armas. Entonces, estos tribunales han establecido determinados estándares que lo que permiten es
de alguna manera lo que ellos llaman una compensación. Como indudablemente el derecho del imputado se ve menoscabado por la imposibilidad que tiene de preguntar en el acto al testigo, pero también se reconoce el derecho de la víctima de no verse sometido a reiterados interrogatorios con lo que ello significa. Se crean determinados estándares que balancean esa situación y permiten en determinadas circunstancias incorporar los testimonios por lectura. Nosotros hicimos ese trabajo, hicimos una propuesta que tenía que ver con la posibilidad de una implementación inmediata a través de una interpretación integradora del artículo 391 del Código Procesal Penal tal y como está redactado hoy. O sea, dijimos en ese trabajo, no hace falta, si lo que se quiere es hacerlo ya, no hace falta ir a buscar una reforma, que sería bueno, pero los jueces lo pueden aplicar ya haciendo una interpretación integradora del artículo 391, pero además hicimos algunas propuestas para el caso de que se quisiera establecer alguna reforma que incorporara este instituto de la incorporación por lectura. Un procedimiento que tiende a que exista contradicción entre las partes al momento de decidir que un testimonio sea incorporado por lectura y que sea finalmente decidido por el tribunal. A grandes rasgos yo lo dejo planteado porque por ahí no se conoce demasiado, por el lugar donde salió publicado. Es una revista que es Provincia de Buenos Aires, no sé si tiene tanto alcance nacional, pero me parece, como se está debatiendo justamente este tema, me parece interesante darlo a conocer. Nada más. Primero que nada, es verdad que este es un proceso muy complejo, y para constatarlo lo podemos comparar con lo que fue el proceso de los 80, ¿no? Es decir, donde fue un proceso que fue básicamente modelado por el Poder Ejecutivo. Si bien los actores, el Poder Judicial y las Fiscalías, se llevaron a cabo la justicia de las juntas, por todos conocidos, pero no hay que olvidar que el Poder Ejecutivo, asumió esto como parte de su política de gobierno, sacó decretos donde optó por la justicia militar, se estableció un mecanismo de apelación y de abocamiento después, que fue el que posibilitó el juicio de la Junta. Pero digamos que fue un proceso de persecución penal limitada, podemos calificar desde el inicio, porque ya había un plan definido de no juzgar todo, y hubo herramientas normativas que el Poder Ejecutivo puso en práctica, efectivamente, para modelar un proceso de juzgamiento según lo que creía conveniente o políticamente posible, etc. Acá tenemos un proceso totalmente distinto, un proceso que se inicia luego de una larga lucha para derribar los obstáculos normativos que hacían, impedían los juicios, y que no sea de un día para otro ni de modo organizado. Es decir, pensemos que la primera declaración judicial de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de punto final es del 6 de marzo del 2001, y la Corte recién se ratifica esta postura en junio del 2005, o sea, en medio de más de 4 años. En el 2003 se dicta la ley de nulidad de las leyes, y esto marca momentos que definen ciertas actuaciones judiciales en algunos lugares y en otros no. Por ejemplo, a partir del 6 de marzo del 2001, algunos jueces comenzaron a pronunciarse en el mismo sentido y comenzaron a actuar. A partir del 2003, cuando el Congreso dicta la nulidad de las leyes, hay una tendencia a reabrir por parte de las cámaras federales. Y observemos algo, la Cámara Federal de Buenos Aires, incluso en noviembre del 2001, confirma el fallo Simón de inconstitucionalidad, pero hasta 2003 no abre las causas históricas. Entonces tenemos momentos muy distintos en los que las jurisdicciones se ponen a trabajar. El tema es cómo modelar estos procesos, cómo organizarlos y quién lo tiene que hacer. Ese es el tema. En los 80 claramente fue el Poder Ejecutivo el que tomó la iniciativa y dirigió el proceso. El tema es cómo organizamos ahora y quién lo hace. Es claro que no podemos volver al modelo de los 80, que el Poder Ejecutivo defina cómo se hacen juicios. Bueno, el Poder Judicial lo puede hacer. Bueno, la Corte entiende, al parecer, por muchas conversaciones que hemos tenido, no solo nosotros, sino interesantes, organizaciones, que no es algo que le corresponde a la Corte como institución, es decir, que no es el rol de la Corte. Por lo tanto, aparentemente el Poder Ejecutivo no tendría líneas de trabajo definidas de modo
que permitan un trabajo homogéneo entre sus miembros. Quizás eso sí lo logra más fácilmente el Ministerio Público, donde el procurador puede dar instrucciones generales, no particulares, sino instrucciones generales que pueden definir pautas de trabajo, pero después cada fiscal con eso tiene que hacer su trabajo en cada causa concreta. Pero acá tenemos un problema de régimen procesal. El Ministerio Público puede tener todos los planes que quiera tener, pero los que tienen que tomar ciertas decisiones son los jueces. A quién se indaga, cómo se indaga, en qué momentos, por cuántos hechos. Entonces tenemos un panorama complejo, tenemos querellas también, algo que no había en los 80. Las querellas tuvieron un rol muy activo, muy importante en la reapertura, pero también tenemos que ver que las querellas son muchas, tienen distintas posturas, distintas estrategias, y eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Luego en el tema de demoras, nosotros pensamos que no hay o dificultades para el avance, digamos, más que demoras. Pensamos que no hay una explicación única y que es un tema muy complejo, tiene que ver con la propia ineficiencia del Poder Judicial, tiene que ver, es decir, obviamente hay gente que conscientemente impide el avance, esto es real, pero no es todo, no todo podemos explicar por la malignidad de ciertos funcionarios que quieren oponarse. También hay mecanismos históricos tradicionales que conspiran contra que las cosas avancen. Y en ese sentido, con la creación de la Unidad Fiscal de Coordinación en marzo del 2007, lo primero que dijimos que teníamos que hacer era un diagnóstico muy preciso de cuáles eran los problemas. Hicimos un informe en agosto del 2007 donde describimos algunos de estos problemas con ejemplos, porque nos parecía importante documentar también la situación. Y bueno, y nos dimos cuenta que había que hacer un trabajo básicamente artesanal, se puede decir. Es decir, no nos parece que haya una respuesta fácil, por ejemplo, una ley. Sacamos una ley y sacamos los problemas. Si bien podemos discutir si conviene sacar unas leyes o no, reformar, hay que tener cuidado con el efecto que puede producir esto, es un efecto ilusorio, ¿no? Hay que sacar una ley que nos facilite el camino y que nos solucione la vida y no lo vamos a lograr. No nos oponemos a algunas reformas. De hecho, de las leyes que salieron, son 5 leyes, bueno, 2 fueron propuestas por el Ministerio Público. La reforma al código que permite la elevación de los recursos pendientes, una propuesta del Ministerio Público, y la de la posibilidad de subrogar con jueces de otras jurisdicciones, porque el problema de subrogar con abogados nos trae muchos inconvenientes. El tema de la oralidad, idealmente es bueno, no sé qué pasará en la práctica. Ahí tenemos nuestras dudas. ¿Sí? Va a haber muchas resistencias judiciales. Esto supone, va contra una práctica histórica en la justicia que es la delegación. Ahí los jueces van a tener que poner en la cara y no quieren poner. Entonces, no sé. Por eso, o sea, digamos, después hay el tiro por la culata. Con el tema de leyes, nosotros pensamos en principio que sí no nos gustan las leyes ad hoc, las leyes especiales para el juicio, esto le resta legitimidad a los procesos, y también tenemos que darnos cuenta que es tarde. Una cosa es decir, 2001 sacamos una ley para 10 años de juicio, y otra cosa es con 4 o 5 años transcurridos, con procesos de trámite, dictar una ley que pretenda reorganizar cosas, hoy en día me parece un error. Entonces, desde la unidad lo que estamos haciendo es involucrarnos en, primero conocer lo que pasa en cada jurisdicción, cuáles son los problemas, estar atentos a lo que surge. Por ejemplo, un juez se excusa. Nosotros nos enteramos y ya nos comunicamos con la Cámara, con la Corte, para que se reemplace en cuestión de días. Es decir, esto es un trabajo artesanal, ¿no? En Santa Fe nos pasó eso, un juicio de Brusa. Se elevó, en instrucción ustedes conocen, un caso muy conocido, hubo más de 20 excusaciones. Se logró llevar la causa a juicio y el tribunal se excusó en su totalidad. Bueno, ahí logramos que en cuestión de días se conforme un tribunal con 3 abogados. No nos gusta que sean 3 abogados, no es el modo ideal, pero por lo menos lo hicimos rápido. Luego, bueno, se habla de una estrategia de persecución, ¿no? Esto que surgió varias veces y es habitual que surja y es lógico que surja. Pero el tema, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿quién puede definir una estrategia de persecución en el proceso actual? Bueno, desde el Ministerio Público pensamos que en lo que nos toca a nosotros queremos tenerla y la estamos teniendo. ¿De qué modo? Bueno, además de solucionar problemas concretos como este que decíamos, ¿no? de demoras en tiempos judiciales, de vacantes
que hay que cubrir. Lo que pensamos es que hay que organizar los procesos para que en poco tiempo, no sé si 4 años, como quiere Cristina, o para menos, o no sé, lo antes posible, podamos llevar a juicio todo aquello sobre lo que hay pruebas. Lo que vemos es que ya en los 80 había pruebas para muchas cosas. Y Menéndez, por ejemplo, se le dictó una prisión preventiva en 1986-87 por 400 hechos, un proceso que quedó luego detenido, pero no puede ser que hoy entonces Menéndez no esté procesado por 400 hechos también. Claro, pero el indulto ya está derribado, entonces bueno, sí, pero también en la Corte se habló, no hace falta que en cada indulto se pronuncie, ya podemos dar por decaído el indulto. Entonces, hubo una reapertura que, digamos, creo que tomó por objeto algunos casos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Córdoba, donde hoy en día está avanzando el juicio de Landelicis. Pero bueno, que es importante, es el primer juicio, vamos a tener, esperemos que 7 condenados. Pero bueno, veamos que es un juicio por la perla por 4 casos. Porque eso no es la perla. Como muestra lo que fue la perla, es muy pobre. Entonces, valoramos los primeros juicios, como vemos, apertura de un camino que hay que transitar, pero hay que organizar lo que viene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Promovimos desde la unidad la del dictado de una instrucción en marzo de este año, que es la 1308, donde el procurador dice básicamente dos cuestiones. Una, cuando tengamos un procesamiento confirmado, vamos a juicio. No esperemos que la casación y la corte y todas las chicanas de la defensa nos dilaten la elevación. Ahí promovimos una ley en este mismo sentido que vino a ratificar esta postura. Para nosotros se podía interpretar el código ya de esa manera, pero era bueno que la ley lo aclarara para todos los procesos, no solamente para esto. Y el segundo elemento de la instrucción, que yo creo que es más importante todavía, es fijar ciertos criterios de trabajo. Entonces, ahí lo que decimos es, pensemos en qué juicios queremos y entonces qué instrucción necesitamos. Porque hasta ahora, lo que viene predominando es la instrucción. Los jueces instrucción, se piden indagatorias, pruebas, pero no estamos pensando qué juicios va a resultar de todo eso. Y ya vimos muestras de qué juicios tuvimos. Tuvimos juicios por un solo imputado, por pocos casos. Entonces, ¿qué juicios queremos? Bien, queremos juicios significativos en cantidad de hechos y en cantidad de imputados. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esto? Bueno, primero, como una condición, no podemos tener causas dispersas. No podemos tener, como en Jujuy, 100 y pico de causas por 100 y pico de víctimas. Como si cada uno de esos casos fuera inconexo uno con otro. Entonces es lo mismo. Entonces lo que estamos diciendo es, busquemos núcleos razonables de acumulación, que en muchos casos serán centros clandestinos de detención, pero no únicamente, porque la historia de la represión no siempre se vincula con un centro clandestino, hay fusilamientos, hay ejecuciones sumarias, bueno, busquemos núcleos de acumulación razonables. Punto 1. Punto 2. ¿De qué modo se toman las indagatorias? ¿Cómo se hacen las imputaciones? Un ejemplo que tenemos que mirar es la causa ESMA. Ahí tenemos una causa bien conformada. Como objeto procesal, la causa ESMA es correcto, es un centro clandestino. Ahora, ¿qué hace el juez? El juez cita a un imputado por 4 hechos, después a otro imputado por otros 8, después vuelve por los mismos hechos con otro imputado, y entonces va elevando pedacitos, va rompiendo una causa que está bien conformada idealmente, es decir, el objeto es correcto. Entonces, acumular las causas que están dispersas es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr juicios significativos. Entonces, lo que queremos hacer desde el Ministerio Público es actuar del modo más parecido si tuviéramos las causas delegadas. Es decir, que el Ministerio Público le diga al juez cuál es su pretensión, cuáles son los hechos que considera que prueba y cuáles son los imputados a los que aspira a condenar. Obviamente no podemos obligar a los jueces a actuar de la manera que nosotros queremos. Lo que estamos haciendo a partir de la instrucción 1308 es hacer documentos de trabajo por cada jurisdicción. Por ejemplo, el que Gastón mencionaba el documento de Córdoba. Ahí lo que hicimos fue un trabajo de diálogo con querellas, también con jueces, con otros fiscales, para ver cuál era la situación de Córdoba, la realidad de Córdoba, y cómo podíamos trabajar sobre esa realidad para conducir el proceso judicial hacia juicios significativos en poco tiempo. Entonces lo que hacemos es que la instrucción 1308, que menciona pautas generales, no se refiere a problemas de cada jurisdicción, sino pautas del trabajo,
volcarlas en concreto en cómo se traducen en una jurisdicción. Bueno, en Córdoba el plan del Ministerio Público, entonces, a partir de la instrucción 1308, es este. Y bueno, tenemos un documento para presentar y un plan de trabajo con el que se puede disentir o no. Ahí nosotros tratamos de buscar el consenso y el diálogo con los actores judiciales. No siempre lo vamos a lograr, es decir, el Ministerio Público también tiene que fijar una postura. Muchas veces las querellas tienen otra visión, o algunas querellas coinciden con nosotros y otras no. Pero sí lo que nos parece importante es que el Ministerio Público pueda explicar cuál es el camino que propone. Y que no sea cada fiscal solo el que se le ocurra qué camino es mejor. Tener una política institucional, obviamente siempre el fiscal tiene su grado de incidencia y en los procesos concretos, ¿no? Bueno, básicamente en eso estamos trabajando. Hay que rescatar ciertos avances, de todos modos, los tiempos judiciales vienen, digamos, mejorándose. Por ejemplo, casación, a partir del documento nuestro, pero creo que a partir más del discurso de Kirchner y de los juicios políticos, está muy preocupada por sacar todo rápido. Hasta nos agradece la información que le podamos dar sobre qué recursos es muy importante, cuando lo sacan. Hay juicios. Pensemos que, bueno, digamos, en muchos lugares no son los juicios que nos gustan, no siempre se conocen, pero hay juicios. Además de Capital Federal y La Plata, hay juicios en Corrientes, en Córdoba, en Posadas, actualmente. Hoy hay juicios en Posadas, por ejemplo se conocen Santa Fe, Rosario, Neuquén, San Luis, Mar del Plata, Azul, San Martín. Todas estas jurisdicciones ya tienen causas elevadas a juicio. Lo cual, digamos, creo que respecto al panorama del año 2007 es bastante auspicioso.